11:03. Gracias por acompañarnos en un programa más de Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Y es que precisamente es un placer para nosotras, Sati, un nuevo viernes iniciar este programa, dándole por supuesto la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos están siguiendo también a través de la señal de 13.3 de televisión abierta y por supuesto de las redes del INVU, ¿verdad? Que siempre están pendientes para seguirnos todos los viernes con estos temas tan interesantes, que hoy tenemos uno, ¿verdad? Que también se las trae porque vamos a estar explicando en el desarrollo de esta hora de programa acerca de geodata de bases de ordenamiento territorial en función de la planificación y la transparencia de todos. Así es, un tema bastante interesante para quienes nos están escuchando a través de Radio Nacional y también viéndonos a través, como lo decías, de las redes sociales. Dirán, ¿qué es esto? Este nombre es larguísimo, pero van a ver que en el transcurso de esta hora vamos a aprender, Tami, un montón, y nos acompañan dos expertos, uno de ellos don Cristian Núñez Solís, quien es el jefe del Departamento de Geografía y Geomática del Instituto Geográfico Nacional. Don Cristian, bienvenido. Un placer, muchas gracias, un gusto estar aquí acompañándolas y dando a conocer la información tan importante. Muchísimas gracias. Y también pues a mi compañero Emiler Segura, quien es de la Unidad de Criterios Técnicos y Ordenamiento del Territorio del INVU. Emiler, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar por acá, de compartir aquí panel con un compañero de bastantes años y estar acompañando aquí con las personas que nos ven y nos escuchan por la radio también. Bueno, y Tami, y es que esta mañana de viernes tan bonita pero tan lluviosa, ¿verdad? A mí me encanta ese clima frío y así lluvioso, la verdad que sí. Claro que sí, a mí también, pero como para estar en la casa. Sí, exactamente. Pero bueno, si usted está en la casa y nos está escuchando, nos está viendo, vamos para la nota para que nos explique un poquito más de qué se trata este tema. La planificación de un territorio no podría llevarse a cabo sin la labor fundamental de la digitalización de la información en todos sus niveles para la toma de decisiones. En las últimas décadas, el apoyo tecnológico aplicado a procesos de ordenamiento territorial ha reducido de manera sustantiva el tiempo, la inversión y las capacidades, que han mejorado su facilidad de uso e incrementado su capacidad de procesamiento. El trabajo del ordenamiento territorial requiere de la revisión, la contrastación y análisis de múltiples variables desde diferentes ópticas. Esta información no solo se analiza por medio de números, sino además tiene un fuerte componente con la ubicación por medio de mapas que indican las condiciones del territorio, el cual será objeto de planificación. Así que hoy en Proyección INVU conozcamos un poco más sobre la evolución de este proceso que en definitiva ha mejorado la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos de un territorio. La llegada de los sistemas de información geográfica posibilitó la revisión digital de toda aquella información que antes era necesario traslapar por medio de mapas y facilitó la comparación a través del tiempo de múltiples elementos para determinar patrones de comportamiento en el espacio y por medio de instrumentos de ordenamiento realizar ajustes. A pesar de todos los beneficios que incorporaron los sistemas de información geográfica, hubo inconvenientes. Por un lado, las fuentes de información digital eran escasas, limitadas en cobertura y con múltiples complicaciones para acceder o solicitar las mismas. Y por otra parte, existía la limitante que algunas fuentes gratuitas de información no pertenecían a las instituciones competentes, por lo que se discutía sobre la oficialidad de la información. Con más avances tecnológicos, la llegada de los llamados sistemas de información territorial, las problemáticas fueron atacadas de raíz, permitiendo facilitar no solo un único lugar con el contenido de la información cartográfica necesaria para la planificación urbana y el ordenamiento territorial, sino que además facilita un acceso gratuito de toda la información de instituciones competentes en múltiples temáticas. El Sistema de Información Territorial es una plataforma oficial mediante la cual se publica la información geográfica fundamental de forma estandarizada y siguiendo las normas técnicas utilizadas en la generación de información geoespacial a nivel nacional. El impacto del CINIT es transversal en el quehacer de todas aquellas entidades que son usuarias o generadoras de información geográfica.
el camino es aún largo por recorrer para incorporar aún más innovaciones, pero el trabajo y la suma de información que cada día se alimenta a estos sistemas mejora tanto en calidad como en cantidad la información obtenida y evita esfuerzos duplicados por las limitaciones del pasado al acceso de la misma. Así que conozcamos hoy las ventajas que nos ofrecen los sistemas de información para apoyar las gestiones de planificación y ordenamiento de nuestros hábitats. Acompáñenos. 11:09 y ahí tenemos un panorama completo de lo que vamos a estar hablando durante esta hora del programa para que usted no se despegue y evacúe todas esas dudas que tiene con respecto a este tema. Tati, qué importante es esa parte de la digitalización y también de la tecnología, ¿verdad?, aplicada a estos procesos para hacerlos más eficientes. Completamente, y no solo eso, sino también que todas las personas tenemos acceso porque gracias a todas esas herramientas pues podemos ir a investigar, no necesitamos andar por todo lado y mejor que sea don Cristian que nos cuente un poquito más de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, como lo estaban diciendo en el corto que pusieron, es importante resaltar algo. La información geográfica siempre ha existido. Solo que pasamos de una información geográfica análoga, que son mapas, que los estabas tocando en papel, y que hacías algo que era, tomabas un mapa y hacías calles, después tomabas otro mapa, lo hacías ríos, y después tomabas un mapa y hacías las cuadras de las calles. Y sobreponías cada uno de esos mapas, y al final dibujabas sobre esos mapas y comenzabas a decir, mire, esta población con curvas de nivel tiene altas posibilidades de que tengan una inundación. Y lo hacías a mano, a grosso modo, pero la forma de planificar que se tenía antes. ¿Qué es lo que vienen a hacer los sistemas de información? Sistemas de información que vienen en apogeo a partir de finales de los años 80 y principios de los 90 y llegan a nosotros de alguna forma como un rebote, que siempre nos tenemos que adaptar hacia otras políticas de globalización y comienzan a ser adaptados y adoptados a nuestro sistema, tropicalizados, por así decirlo. Y es ahí, y esa transición, y mucho de lo que también dice el corto, es que en un inicio no fue fácil, porque todo eso era análogo, con poca precisión, ¿verdad? Era dibujado a mano, lo hacíamos así, pero después ahora lo pasamos a una digitalización y se va dentro de una base de datos. Es decir, ahora estamos hablando de que pasa de un papel a una computadora. ¿Y qué es lo más interesante que hizo el SIG en su primer inicio? Era que a pesar de que en un inicio yo tenía un mapa, yo no tenía toda la información por ejemplo, de un punto, de un polígono, de una línea. Yo le podía ir y ver, sí, el nombre del río es este, pero no podía saber cuánto caudal tenía ese río, cuánto era el largo de ese río, cuánto era el ancho. Entonces los SIG vienen y dicen, no, además de tener eso gráficamente, el río, tienes una basecita de datos, una base, por así decirlo, un cuadro de Excel, como para ponerlo más fácil, donde vas a poner N cantidad de atributos que tenga esta línea, dándote así la posibilidad de que si le das información le pides información a ese dato, ya no va a ser solo el nombre del río, sino otro montón de atributos que vienen acompañados. ¿Qué pasa? Que cuando tienes 10 capas, 20 capas o 30 capas de ese tipo, las metes en el SIG y ya no los tienes que hacer en papel, sino que lo vas haciendo directamente en una computadora. Nada más le dices, córrame una rutina y dígame aquí dónde son las áreas donde se inunda, cuáles son las áreas donde va a haber deslizamiento, cuáles son las mejores áreas para localizar una industria, cuáles son las mejores áreas para poder localizar un relleno sanitario. Ya viene y facilita la decisión. Como todo SIG, ocupamos al menos 5 elementos para que un SIG funcione óptimo. Principal, para mí, el recurso humano. Sin las personas, el SIG no es nada. Entonces, lo primero, el recurso humano bien capacitado y con las habilidades suficientes para manejar el SIG. El dato, porque ya no es algo que se hable ahorita, eso tiene más de 30 años. Está bien, puedes tener un dato, pero si lo tienes mal, te va a dar malos productos. Entonces, ocupas tener el dato y bien hecho. Tienes que tener procedimientos. ¿Cómo vas a manejar el dato dentro de un sistema? Tienes que tener el software, el bendito programa que puede ser cualquiera que quieras trabajarlo. Y por otro lado, estamos muy avanzados ahora, esto está demasiado tecnológico, pero los hardware, donde se esté almacenando los servidores, donde se maneja la información,
o donde estás viendo tienen que también ser robustos para que puedas manejar toda esa información. A mi parecer, y por lo menos hasta donde yo en una visión general, Costa Rica ha avanzado mucho en esto. Cada vez hay más instituciones que se adaptan a esto y manejan cada vez más su información de esa manera. Realmente casi hablar de que ahorita ninguna institución no maneje su información geográfica o geoespacial a través de un SIC es casi impensable. De alguna forma ya se tiene que hacer. Y luego viene un tema importante que también se mencionaba en el corto, es que, y quiero dejarlo como claro, el Instituto Geográfico Nacional que yo represento, que se crea desde 1944 y por ley dice que somos el ente rector de la materia geográfica, geodésica, geofísica, topográfica y de demás materias similares del país. Entonces somos los obligados o los llamados a poner la norma y a poner los estándares de formalidad y de oficialidad de esa información geográfica. Y es ahí donde el papel del IGN ha venido jugando algo muy importante en los últimos años, principalmente en la última década, porque ha dado las pautas para que otras instituciones le digan, ok, su información es esto, vamos a ver, el INVO tiene que hacer análisis de retiros de los ríos para ciertas cosas. Entonces, aquí hay una serie de normas estandarizadas que tiene que regir para que usted pueda hacer eso y que a su vez sea el mismo idioma que hable el MINAE, el mismo idioma que hable el IGN, el mismo idioma que manejen la municipalidad para que todos estemos entrelazados en eso mismo. Entonces, la importancia de las geodatabases, la importancia del SIC, cuánto hemos avanzado, cuánta tecnología hemos ido viendo pasar durante estos por lo menos 20 años en Costa Rica, ha sido muy acelerado y también muy provechoso. Estamos en una era donde estamos más bien brincando a otros espacios. Ya tenemos los SIC y fueron SIC tangibles que se estuvieron construyendo directamente en nuestras computadoras o de una forma personal. Ahora no, y ahora trabajamos con redes, con servidores que están localizados, con un SIC que le llaman SIC corporativo. Todos consultamos la misma base de datos y aún pensándolo más, vamos hacia la nube. Y ahora más bien vamos a comenzar a hacer SIC desde la web. No necesariamente tendríamos que tener un programa, sino que podemos hacerlo directamente en nuestros celulares, de una tablet o de cualquier otro medio que tenga ese tipo de visualización. De mi punto de vista, y es en lo que nos hemos desarrollado principalmente los geógrafos en los últimos 20 años en sistemas de información y teledetección, es lo que llama a la actualidad y es con lo que podemos mejor manejar la información. Siempre, toda información o manejo de información es para alcanzar un objetivo en específico y ojalá ese sea, y para lo que nos tiene acá, planificar y ordenar correctamente el territorio, que se ha hecho con un propósito que es el deseado, pero no tal vez el óptimo, y es ahí donde tenemos que seguir encaminados. Bueno, me parece súper interesante eso que decía don Cristian, ¿verdad? De tener ese almacenamiento de datos y que todos puedan tener acceso a esa información, ¿verdad? Como para hacerla estandarizada. Don Emilier, tal vez se nos comenta un poco acerca de esas variables que precisamente estos sistemas estudian, analizan. Ok, perfecto. Creo que además, para acompañar un poco lo que ya había mencionado Cristian, es bueno poner en contexto qué nos trae a la actualidad. Antes el acceso a la información era sumamente complejo. Las fuentes de datos o las fuentes cartográficas geoespaciales se compartían de manera inicial por medio de discos compactos, llaves mayas en sus inicios, pero teníamos el inconveniente de que la información, como se mencionaba en algún momento en la introducción, no correspondía con la de las instituciones competentes. Entonces, ¿en qué caíamos? En vacíos de información que al utilizarlos en el ordenamiento territorial a veces no correspondían con la realidad. En ese mismo proceso que mencionaba Cristian de cuando pasamos de la parte análoga a la parte digital, los procesos de calidad no siempre son los mismos. Depende mucho de la persona, depende incluso de las escalas de trabajo. Habrán personas que necesitarán información a escalas menores, otras a escalas mayores. Entonces todo esto necesitó que en el tiempo se fuera estandarizando. De ahí que con la llegada en su momento del SNIT, que era el primer repositorio que íbamos a tener ya de manera oficial, gratuito,
con acceso para todas las personas, porque no solamente habilitaba el poder obtener la información cartográfica existente de las instituciones, sino que le daba ese acceso al público en general. Ya no estaba centralizado, focalizado en un disco compacto, donde era acceso para unos pocos, donde a veces era muy complejo que las personas utilizaran lo mismo porque necesitaba de tener el conocimiento de usar un sistema de información geográfica, que eso no es para... no todas las personas podrían manejarlo de primera entrada, requiere un entrenamiento básico para poder entender todos los elementos que lo componen. Entonces, con la llegada del SNIT tuvimos un antes y un después. ¿Qué nos permitió esto? Teníamos una información centralizada. A nivel de cartografía eso es sumamente importante porque algunas de las fuentes de datos son bastante, podemos llamarlas pesadas, digamos, la cantidad de información que se maneja es sumamente importante. El IGN a la vanguardia con la información cartográfica que es necesaria para todo el país, hizo esfuerzos bastante importantes con los sobrevuelos que hizo en el 2003 y ahora más actualmente en 2015, más o menos. Esto nos permite tener información más actualizada. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Para los procesos de planificación urbana que realizamos o que deben realizar los gobiernos municipales sobre su territorio, es necesario acceder a muchísima información e información de calidad. Entonces, al tener bases de datos más completas, ha facilitado de cierta manera que los gobiernos municipales puedan llevar a cabo sus procesos de planificación de manera más sencilla. Antes, el proceso de elaboración de un plan regulador, por ejemplo, implicaba no solamente dentro de toda la cantidad de tareas a realizar, la contratación de los profesionales, sino además de eso, el levantamiento de información. La información cartográfica es bastante costosa de levantar. Incluso para los gobiernos municipales con territorios mucho más extensos, esto es mucho más complejo aún porque normalmente no tienen tantísimos recursos para poder invertir en este tema. Entonces, a partir de la información base que nos ha ido aportando el IGN con todas las coberturas que tiene alojadas en el SNIT, eso ha facilitado en gran medida la información y el acceso a la misma. Ahora bien, cuando se tiene que trabajar con toda esta información en los sistemas de información geográfica, también es necesario implementar los procesos de calidad que el IGN en su documentación, digamos, te permite entender cómo se debe realizar todo este proceso. Entonces, lo que quiero enfatizar es el tema de que gracias al SNIT la información ahora es sencilla de acceder, es pública para todo el mundo y además es un punto de partida sumamente fundamental para los procesos de planificación urbana. Mira, imagínate, Tati, todo el trabajo que también les ha facilitado a ellos para poder llevar a cabo los procesos, ¿verdad? Que son sumamente importantes. Así es, pero sobre todo que exista ese repositorio donde, como bien lo decía Cristian y lo explicaba Miller también, pues ahí está todo. Entonces ya no hay forma de perderse y yo creo, Dami, que después podemos ahondar un poquito más. Claro, vamos a ir a nuestra primera pausa y ya regresamos con más de Proyección INVO.
Viernes 27 de octubre, gracias por continuar en Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Recuerde que usted nos puede seguir a través de las redes del INVU, también de la Radio Nacional y por supuesto a través de 13.3 de televisión abierta de su canal 13 para que puedan tener toda la información que como siempre todos los viernes le traemos a través de este espacio, Tati, y nos quedamos hablando de geodato de bases y además de todo lo que implica en ese tipo de sistemas. ¿Cómo funcionan? Que era lo que nosotros nos preguntábamos después de la pausa, ¿verdad? Como si la gente está ahorita en la casa que diga, ¿cómo, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Porque qué nombre más técnico, qué difícil, eso para qué se usará. Y de pronto también al rato y lo usamos todo el tiempo, al rato y cada vez que salimos de la casa y vamos a poner de que vamos a ir de un punto A a un punto B para no decir un nombre de ninguna aplicación, ahí estamos viendo este tipo de datos o cuando queremos saber cuánta distancia puede tomarse. Y aquí lo más importante es que nos sirve a todos y a todas y todos y todas podemos ser parte de incluir, inclusive de conocer y de saber para qué nos sirve. Entonces antes del corte yo le estaba diciendo a don Cristian, hice una analogía, eso más o menos que es como el Google Earth que uno utiliza, don Cristian. Gracias. Mira, sí, específicamente, como lo decía Milier, el IGN ha impulsado desde hace más de una década el Sistema Nacional de Información Territorial, mejor conocido como SNIT. Esto se llama un geoportal, no es solo un geoportal, el geoportal se puede ver como en dos dimensiones. Aquí estamos hablando de un portal, como les decía, que incluye capas geográficas, imágenes satelitales o fotos aéreas que también traen información agregada. Entonces ya eso lo convierte en un geoportal. Pero el SNIT se vuelve más allá, va más allá de solo ser un repositorio de capas, sino que se convierte también en un espacio donde se publica, puede perfectamente publicarse manuales, tutoriales, hacer análisis o procesamientos geoespaciales ahí directamente, como vos decías, medir una área, medir una línea, ver dónde está mi casa. Si ya esa casa tiene un plano, porque se conecta con las bases de datos de catastro, ver si tiene un plan regulador cercano, porque también se conecta con las bases de datos de las municipalidades. También ver qué otra información, por ejemplo, si pertenezco a un distrito, cantón o provincia determinado, también puedo encontrar ese tipo de información. Muchas personas, cuando ya se habla de propiedad privada, siempre, cuando vayan a hacer un trámite, siempre le van a preguntar dónde está, está en qué distrito, en qué cantón, y mandan a pedir certificaciones al instituto. No, con mucho gusto, o sea, esas certificaciones se emiten y se emiten por papel, bueno, por oficio. La cuestión es que ya pueden entrar desde el SNIT. No tendría yo que preguntarle nada ni a la municipalidad, ni a ustedes, y nada más para que sepamos, si yo me quiero, pensemos en una persona que va a comprar una casa, ¿verdad? O se está pensando en un lotecito, y lo hemos hablado en el programa muchísimo. Entonces, ahora yo puedo autogestionarme y decir, voy a ingresar, ¿a dónde ingreso, don Cristian? www.snitcr.go.cr. Okay. Entras ahí. Entro entonces ahí a www.snit, SNIT se escribe S-N-I-T, ¿verdad? Exacto. Punto .co. CR.go.cr. Y ahí digo, bueno, yo vivo aquí, también, entonces uno busca ahí el terreno y dice, yo pensé que estaba en tal cantón o en tal distrito y resulta que estaba en otro. También puede ser eso, pero también pueden ser otros análisis. También porque también el SNIT funciona como nosotros no guardamos la información de las instituciones en nuestras bases de datos, sino que trabajamos con un sistema de conexión diferente llamados servicios OGC, disculpa. Son servicios donde un servidor en la municipalidad de San Carlos, por ejemplo, es un ejemplo que está muy claro ahí. Tiene sus propios servidores, tiene sus propias capas publicadas y nos mandan una dirección al IGN. El IGN lo monta dentro del SNIT y consulta las capas que tiene la municipalidad o que ellos nos permiten que publicitemos. Esa comunicación, ese hablar, a eso se le llama infraestructura de datos espaciales. Es una infraestructura donde no necesariamente tenemos que hacer que el IGN recoja todo, sino que todos con sus diferentes servidores nos conectamos y jalamos información al portal oficial de la cartografía del país. Es que eso también es otra cosa. No queremos hablar como de aplicativos, pero un OpenStreetMap o un Google Earth o un Google Map
pueden publicar capas espaciales, pero no son las capas oficiales. Puede publicar cualquier capa, calles, ríos, cantones, provincias, pero las capas que están en el IGN a través del SNIT son las oficiales. Entonces, hay muchas personas que nos llaman y me dicen, mire, es que en OpenStreetMap yo aparezco en Goicoechea. No, señora, usted pertenece a Tibás porque la raya que está ahí no sé quién la trazó, porque también son por voluntarios y colaboradores, no son las del IGN. Entonces, usted lo que tiene que hacer es consultar el SNIT. Entonces, en fin de cuentas, si usted entra al SNIT, no solo va a encontrar información de División Territorial Administrativa. Por ejemplo, si usted vive en San Carlos, ya va a tener información del Plan Regulador de San Carlos y perfectamente te puede estar diciendo en qué zona del Plan Regulador vives, qué son permitidas en esas zonas, cuántos pisos tiene que medir su casa, cuánta área libre tienes que dejar de tu casa, ¿verdad? Ya viene un montón de información. Digamos que no es saber mi propiedad, sino yo quiero comprar una casa o quiero comprar un lote. Ya puedo también, como les digo, ahí puedo consultar el mapa catastral y puedo darme cuenta de ciertas características que tiene eso. Entonces, sí, el SNIT, en la medida de lo posible, se trata de que sea muy intuitivo para todas las personas, puedan entrar ahí, puedan estar viendo ese visor, pero también pueda hacer acceso a una cantidad de documentación, gacetas o publicaciones anteriores, cuando se creó un distrito, cuando se creó un cantón, ese tipo de información. También como, por ejemplo, otras documentaciones de legislaciones y normas que se tiene que regir, o zona marítimo terrestre, que es un término un poco de resguardo de la zona pública de una zona restringida en ciertas áreas como playas, manglares, humedales, ríos, donde la gente, en definitiva, no puede ir a construir porque eso es terreno del Estado. Toda esa información la pueden encontrar ahí. Para el IGN, esa es la cara principal de divulgación de la información geográfica de Costa Rica oficial. Lo vuelvo a repetir. Eso es ahí donde la gente debería de consumir a través de ese portal información verídica y vigente, que también eso es importante. Si está bien, pueden consultar otros geoportales, pero nadie puede asegurarles, primero, que no son oficiales y otra cosa, que esa información sea vigente, que es algo muy importante. Por supuesto, la vigencia es bien importante. Sí, y la información que está abierta a todo el mundo, ¿verdad? Y que también es gratuita. Que lo más importante, yo creo que... también. Sí, yo quisiera agregar ahí, nosotros también tenemos se llama SNIT Info, o si les gusta escribirnos, pueden escribir. Si no entienden bien el sistema, si no saben cómo utilizarlo, se pueden hacer consultas. Exactamente. Entonces tenemos una área encargada de poder resolver cualquier inquietud, cualquier consulta, cómo se maneja, cómo entrar. A pesar de que la página del SNIT tiene un lado donde dice un espacio tutoriales y manuales, usted perfectamente tiene alguna duda, puede entrar ahí. Hay una barra donde también puedes buscar información, pero también está esa atención personalizada. Puede hablar con nuestras compañeras y compañeros, se le puede atender por teléfono o vía correo, cualquier situación que tenga al respecto. Bueno, y no solo eso, porque también en la nota introductoria hablábamos un poco de que el sistema permite hacer patrones de comportamientos e incluso ajustes. Entonces, don Emiliano, de verdad que es un sistema que va más allá, ¿verdad? Sí, exactamente. La facilidad de tener repositorios de este tipo nos permite consultar la información histórica y poder compararla cómo ha cambiado en el tiempo. A nivel de planificación y ordenamiento territorial, eso es sumamente importante para ver cómo se va a comportar o ir desarrollando las políticas a nivel de uso de suelo en cada uno en este caso, de las municipalidades del país, cuando tienen que elaborar su proceso de planificación para el plan regulador. Entonces, son elementos sumamente esenciales y que se deben construir siempre. Es parte de la normalidad, digamos, parte de los requisitos que se incluyen, por decir algo, dentro del manual para la elaboración de planes reguladores, el conocer cómo se ha transformado el territorio en el tiempo. Parte de esto, además, es que la información geoespacial ahora no solamente incorpora la parte vectorial, lo que vemos físicamente, digamos, el trazado de las líneas, sino también
esa importancia de agregarle información a la base de datos. Eso que mencionaba Cris en algún momento, ya no solamente pasar del trazado, sino además de eso agregar distancias, agregar áreas, el nombre incluso. Es información fundamental que debe estar incluida dentro de esas bases de datos. Entonces, ahora no tenemos ya una información visual únicamente, sino podemos consultar un listado de elementos a lo interno que nos pueden dar indicaciones. Por ejemplo, ahora cuando se hablaba de este tema de cómo se ha transformado el territorio, podemos incluso valorar cómo han crecido las áreas urbanas en cada uno de los cantones, en cada uno de los territorios. Es parte de la información fundamental que se debe ir complementando y que se debe ir incluyendo en las propuestas de planificación territorial. Bueno, qué importante todo esto, Emileri, es que cada vez que uno va conociendo más, a veces el nombre parece muy técnico y uno dice, uy, ¿cómo se come eso? ¿Ahora qué es lo que hace? Sin embargo, lo usamos todos los días, Tami, qué interesante. Y es que también tenemos otra invitada que es la señora Lauren Hidalgo Salazar, quien es analista de infraestructura de geoinformación, y le preguntamos, ¿qué son los sistemas de información geográfica? Un sistema de información geográfica, o como bien lo conoce la mayoría, un SIG, son herramientas informáticas que permiten gestionar y comprender la información geoespacial, permitiendo analizar y visualizar datos. Estas son herramientas esenciales que transforman la forma en que gestionamos y entendemos la información geoespacial. Estos sistemas desempeñan un papel crucial en el ordenamiento y planificación de un territorio, ya que permiten la captura, almacenamiento, análisis y visualización de datos relacionados con ubicaciones geográficas. Esto se traduce en una comprensión más profunda de la complejidad de un territorio al identificar patrones, tendencias y relaciones que serían difíciles de detectar de otra manera. Un SIG permite trabajar con fotografías aéreas o imágenes satelitales de los cuales se pueden crear vectores en forma de puntos, polígonos y líneas que sirven para la creación de mapas compuestos. Estos datos se refieren a información relacionada con ubicaciones geográficas como coordenadas, características del terreno, límites políticos, recursos naturales y mucho más. La esencia de los SIG radica en su capacidad para representar esta información en forma de mapas digitales y permitir su manipulación. Bueno, ¿y cómo contribuyen estos sistemas al ordenamiento y planificación de nuestros territorios? Desempeñan un papel fundamental en el ordenamiento y planificación de un territorio, al ofrecer un conjunto diverso de beneficios. En primer lugar, permite la integración y análisis de datos de diferentes fuentes, como pueden ser variables de tipo geológicas, hidrológicas y que se presentan en un territorio, y que su análisis integral ofrece un análisis más complejo. Los SIG ayudan a identificar patrones, tendencias, variables y relaciones, y muchas otras que pueden ser de tipo antropogénicas, y de esta forma estudiar el impacto en el ambiente, en el uso y aprovechamiento de los recursos que de otra manera serían difíciles de detectar a simple vista o mediante un análisis análogo. Lo anterior es de suma importancia para tomar decisiones bien fundamentadas en la gestión del uso del suelo, el desarrollo urbano, así como la conservación del entorno natural y la infraestructura. Además, los SIG facilitan el análisis espacial, lo que significa que pueden llevar a cabo evaluaciones detalladas sobre cómo utilizar los recursos, ya que los mapas comunican ideas y planes a la población. Por ejemplo, en cuanto a la conformación del territorio nacional, sus límites y los cambios asociados en el tiempo, un SIG constituye una herramienta verdaderamente útil para la actualización, representación y estudios sobre los cambios relacionados con la conformación de la División Territorial Administrativa, conocida como DTA. Estos cambios pueden verse actualizados en muy corto tiempo y esa información puede llegar a los usuarios de una manera más fácil y rápida para efectos de reconocimiento del territorio, mediante la consulta en visores web, consumo de geoservicios, generación de cartografía temática, entre otros. Un SIG facilita la toma de decisiones integradas de forma más eficaz, además ayuda a optimizar la asignación de recursos al identificar áreas críticas que requieren atención a través de una plataforma común y para compartir datos y análisis. Bueno, y también le preguntamos a Lauren por qué son tan importantes estos sistemas en el ordenamiento y planificación del país.
En cuanto a los procesos de ordenamiento territorial y planificación, son importantes para un país porque promueven el desarrollo sostenible, la eficiencia en el uso de los recursos, la seguridad, la calidad de vida, la inversión y la colaboración y participación ciudadana, lo que contribuye a un crecimiento equitativo y un futuro más prometedor para el país. La toma de decisiones en cuanto a ordenamiento territorial más informadas, basadas en datos concretos, permite la identificación de áreas adecuadas para la agricultura, la conservación ambiental, la infraestructura y el desarrollo urbano. Estas acciones buscan maximizar la ejecución y uso de los recursos disponibles, reducir el impacto en materia de sostenibilidad ambiental, aportar al desarrollo de conglomerados urbanos más eficientes y minimizar el riesgo en proyectos, lo que puede resultar en ahorro de recursos. Puede ayudar a evitar la expansión descontrolada de las ciudades y a promover el uso adecuado del suelo, lo que es crucial para el bienestar de la población y la preservación de los recursos naturales. También tiene un impacto positivo en la gestión de desastres, ya que permite identificar áreas vulnerables y planificar la respuesta efectiva, así como para la gestión de la agricultura, el transporte y muchos otros sectores. El país cuenta con un mecanismo que es administrado por el Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional, que gestiona la infraestructura de datos espaciales de Costa Rica y de CORI, la cual incluye el portal del Sistema Nacional de Información Territorial SNIT, que reúne información geográfica de diversas instituciones. Esto significa que agrega datos de fuentes gubernamentales, académicas y privadas, creando una fuente centralizada y accesible de información geoespacial, teniendo en consideración que cada institución es la dueña y administradora de la información que se publica. El SNIT es la ventana oficial para publicar la información geoespacial que las entidades generan, cumpliendo con estándares que permiten la interoperabilidad entre los sistemas. Las personas usuarias, tanto las expertas en sí como público en general, pueden accesar al SNIT y visualizar para consultar la información, siendo este una importante plataforma que unifica y facilita el acceso a datos geográficos a las personas usuarias con múltiples fuentes, lo que es esencial para la planificación y la toma de decisiones del país. Muchísimas gracias a Laurent Hidalgo Salazar, quien es analista de infraestructura de geoinformación. Y es que este tema de hoy lo podemos utilizar todos y todas en múltiples tareas, y vamos a aprender un poco más, Tami, después de que regresemos del corte.
11:45 y usted está en sintonía de Proyección INVU Renovemos Costa Rica, un espacio que está abierto para que usted aprenda junto con nosotras de todos esos temas que son fundamentales para el país y para el manejo de información interesante que usted va a ocupar a la hora de hacer cualquier trámite, Tati, porque siempre les decimos, infórmese bien para que Exactamente. aprendamos todos juntos y le demos el mejor uso a las herramientas que están a la mano de todo. Y don Cristian nos estaba comentando hace algunos minutos que estos sistemas vienen acompañados también de un plan bastante importante de divulgación, don Cristian. Sí, muchas gracias. Vean, el IGN ha venido funcionando por lo menos los últimos 6 años, ha venido tratando de impulsar algo que se llama el Plan Nacional de Información Geográfica. Lo que pasa es que el SNID y esa divulgación y poner esas capas ahí a disposición de las personas no es una cosa que se diga, vamos a agarrar esto y lo tiramos ahí. Como decía Emilier, hay unos estándares de calidad que hay que cumplir previos. Todo lo que está en este planeta Tierra tiene que tener una posición X y Y. Algo tiene que, ahí hay una coordenada. Y ahora esto es más común porque cuando ya usted dice, voy a avanzar con Waze le dice a usted, estás en esta coordenada y vas para esta coordenada. Es lo mismo. Lo que ocupamos es que esa ubicación precisa y exacta cada vez sea mejor. Para eso tenemos que construir algo que se llama el marco geodésico del país. Es uno de los proyectos más ambiciosos y que se cumplió por lo menos en los últimos 5 años. Entonces ya por lo menos ya estamos diciendo que la cartografía que está en el SNID está cumpliendo con ese estándar de ser una cartografía debidamente ubicada con precisión y exactitud en el espacio. Ya eso fue lo primero, ese fue el primer paso. ¿Qué sigue? Ocupamos arreglar la casa. El IGN tenía mucha información desde los años 40, desde que se fundó, y fue digitalizándola y construyéndola. ¿Qué pasaba? Que Emilier, digamos, si fuera trabajara conmigo dentro de mi casa, Emilier tenía una información de una capa en específico y yo tenía la misma capa y eso no, los dos teníamos versiones diferentes, ocupando la misma para poder trabajar. Bueno, ese fue el segundo paso, hacer un SIG, un sistema de información geográfica interno, corporativo, que viene a depurar las capas, a limpiarlas y a tener una única capa. Luego de tener esto aquí, la casa arreglada, como yo digo, y también con todos los procedimientos muy debidamente completos, viene el traslado de la información interna del IGN hacia el SNID como capas que ya están depuradas, oficializadas, estandarizadas, normalizadas, es decir, con toda la de la ley, y además con la capacidad de ser interoperables, que es una palabrilla vacilona porque eso lo que hace es que cualquier persona desde su computadora puede conectarse a esto y puede llevar esa información a su computadora y consumirla. Por ahí también hay otros planes que se tiene un repositorio de aproximadamente 120,000 imágenes, fotografías aéreas. Cuando uno hace un mapa, cuando cualquier instituto o persona o institución quiere hacer un mapa, lo primero que ocupa es una fotografía del mundo real. Ocupo tomarle una radiografía del mundo real y después hacer que esa fotografía se convierta en el mundo real, que tenga sus elevaciones, sus profundidades y que eso esté en escala con el mundo real. Esas fotografías, el IGN cuenta ahorita con 120,000 fotografías de ese tipo desde los años 40 hasta la fecha. Otro de los objetivos del Plan Nacional de Información es poder mantener eso en un repositorio que también sea consumido por las personas. Yo quisiera saber qué era el pueblo. Yo soy oriundo de San Pablo de León Cortés. ¿Cómo era San Pablo de León Cortés en los años 40? Entonces, puedo decirle a los personeros del IGN, ustedes me podrían conseguir una imagen de los años 40. En aquel tiempo pasaba un avioncito, tomaba la fotografía y se revelaba esa imagen en papel. Después se escanean, y ahora las tenemos digitales. Ese es otro de los pilares del Plan Nacional de Información Geográfica. Y por último queda, y lo que estaba mencionando Lauren también, la infraestructura de datos espaciales de Costa Rica, ley de CORI. Es que todo esto, que es el IGN, y que también con esos mismos aspectos puede ser la Municipalidad de San José o la Municipalidad de Heredia, con otro montón de aspectos parecidos en materia geoespacial,
estemos reunidos en un mismo sector de análisis, de procedimientos, de planificación y ordenamiento, porque al final eso es lo que se quiere, que las capas por sí solas y un insumo, una naranja por sí sola puede saber bien, pero si usted la convierte en un queque de naranja, puede ser que sepa mucho mejor. Esa es la idea de los insumos de cartográficos. Sirven para algo en este momento, pero perfectamente los puedo combinar y generar algo mejor. De esa es un poco la idea de hacia dónde está viendo el IGN, hacia dónde estamos trazando. Y punto importante es que no podemos dejar que la cartografía y la foto aérea se desactualice. Y ese es el nuevo proyecto que estamos impulsando desde el Instituto Geográfico. Es un proyecto de actualización cartográfico y de ortoimagen para el siguiente periodo. Empieza ahorita en el 2024 al 2028. Son 4 años donde vamos a aplicar nuevas tecnologías drone o tecnologías satelitales. Vamos a aplicar el principio de mapear lo que ha cambiado y no mapear aquello que no ha cambiado para poder reducir costos, recursos y tener cartografía en el menor tiempo posible a disposición de las personas. Porque ¿qué nos ha pasado? De 1 año o 2 años para acá ya deberíamos de tener cartografiada toda la circunvalación norte y también fotografiada, porque esa es la idea, que usted pueda tener esa información. No se ha podido realizar porque, como decía Emilier, es costoso. Con este nuevo plan que estamos ideando, entonces, en meses se podría estar publicando nuevas fotografías con cartografía actualizada, que es inmediatamente consumida por el usuario. Bueno, paso a paso, también paso a paso, todo se va haciendo paso a paso, y es que gracias a esto también, en este tema tan interesante, estábamos hablando sobre la transparencia de datos y también el ordenamiento del territorio. Esto quiere decir, Emilia, que yo podría como municipalidad ir directamente a este tipo de tecnología, ¿verdad? Y decir, mi plan regulador debería ser así, aquí no podría construir porque podría inundarse, o esta es la zona más óptima para poder construir. Exactamente, Tatiana. Al final de cuentas, para todos estos procesos, lo importante es obtener muchísima información, cuál procesar, porque sin información no podemos llegar a resultados o análisis específicos. Además de esto, no solamente para las municipalidades, nuestras mismas instituciones también tienen que dar un paso adelante. En el caso del INVO, se ha tratado y avanzado en múltiples aspectos con respecto a la transparencia y publicación de información en los últimos años, y se ha posibilitado que no solamente desde lo interno, sino también por medio del ENIT, esa información esté disponible a la población. Por ponerte un ejemplo, los procesos actuales de construcción de los cuadrantes urbanos, ya hay una primera parte publicada en el ENIT de esta información que es fundamental para el tema de cesión de área pública, ubicación de acceso excepcional para uso residencial. Y además de eso, que es un punto específico que pronto se tiene que ampliar, no solamente a la información que está ubicada ahorita para unos cantones específicos, sino que se va a ampliar a nivel nacional. Esa información va a estar disponible para el público en general y para todas las municipalidades que también así lo requieren. Además de eso, la institución también ha impulsado la ubicación, por ejemplo, de otras unidades compañeras del departamento, que se ubican los trámites de proyectos que se revisan por medio de CEFIA, que es información sumamente fundamental para la toma de decisiones, que era algo que no se tenía antes, que se implementó y que se ha visto la ganancia, porque te permite hacer una búsqueda rápida, sencilla, con información, como decíamos antes, ese Excel que hablaba Cristian, ese Excel de información rica y vasta que no solamente para la consulta interna, sino para el externo es sumamente fundamental. Bueno, y es que esa parte también, para nosotros que como instituto que vemos la parte de ordenamiento y planificación del territorio, y bien lo está diciendo Miller, sobre todo en este cierre del mes de octubre urbano, que ya nosotros empezamos también en noviembre a celebrar la ley de planificación urbana, y ahí también vamos a tener un programa bastante interesante sobre cuadrantes urbanos, que eso es básicamente, Miller, a dónde puedo y a dónde no puedo vivir, ¿verdad? Dónde puede o no puede crecer esa construcción. Sí, parte del tema, eso lo ampliaré próximamente en ese programa, pero el tema del cuadrante urbano es esa facilidad de tener una ciudad
compacta, donde puedo hacer uso de los servicios existentes, darle una mayor calidad de vida a las personas que van a habitar ahí, porque es muy complejo también para los gobiernos municipales extender esa calidad de los servicios a territorios muy amplios. Entonces es más sencillo que esté focalizado en puntos específicos donde te puedo dar equipamiento, donde te puedo dar espacios recreativos, donde además de eso, por ejemplo, si es del caso, tenés alcantarillado sanitario, que son cosas que facilitan e implican, digamos, menores inversiones para los gobiernos municipales y que además como personas te dan una calidad de vida porque te puedes mover mucho más fácilmente, tienes todo de manera más cercana y no en espacios dispersos donde los desplazamientos van a ser mucho más complejos, no solamente para las personas por medio de su vehículo, sino si usan transporte público también. Así es. Bueno, y siempre hablamos del tema de la movilidad, ¿verdad? Sí, la De alguna movilidad otra siempre manera. sale. Yo creo que es el tema de las presas que habían hoy, digamos, en la pista porque estaba lloviendo y lo que cuesta llegar y a veces movilizarse también. Bueno, Tati, tenemos así como los últimos 4 minutitos de programa, así que hablar un poquito para ir finalizando sobre esa visión que tiene don Cristian, porque ustedes hablan de maximizar recursos, incluso, ¿verdad?, de poder tener un uso más eficiente de los recursos a través de este tipo de sistemas. ¿Cómo mejorarlos para que sean más eficientes? Sí, bueno, el IGN siempre está en constante revisión de sus procesos y de sus procedimientos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante. Todos sabemos que a nivel las políticas nacionales están reduciendo mucho el recurso tanto humano, también económico. Entonces estamos siempre tratando de innovar y de traer ideas muy modernas de cómo poder generar un producto de impacto con el menor costo y con el menor consumo de recursos. El SNIT cada vez se está volviendo la cara de mejor presentación para el IGN con respecto a cómo manejar la información geográfica. No tiene un límite, nosotros sabemos que no, pero lo que ocupamos es que esto sea extensivo, que se expanda, que la gente lo pueda utilizar y que lo pueda consumir. Mensualmente son millones las consultas que se le hacen al SNIT, pueden ser hasta 5 millones de consultas las que se le hacen. Entonces es muy importante, de diferente forma, ¿verdad? Porque hay personas que todos los días tienen conectado, eso que les digo yo, todos los días quieren tener su capa de distritos en su computadora. Entonces, ese estar llamando esa capa de distritos todos los días a su computadora ya registra esa información. Entonces, de nuestra parte, como les digo, es un reto, yo sé que sí, pero todos los días estamos en esta constancia y que cada vez sea más intuitivo y ameno el consumo de información geográfica a través del Sistema de Información Nacional Territorial, el SNIT. Bueno, súper interesante, súper amplio y yo creo que súper más de uno corto. que no sabía, ¿verdad? Que no sabía, hoy va a ir a meterse a la computadora y va a buscar la página. Exacto. Y va a empezar a buscar esa información que le pueda ayudar para muchísimas información, Tami, como lo decía Cristian, oficial, ¿verdad? Porque puede que usemos navegadores ahí, apps, gratuitos inclusive, pero que no son oficiales y esa oficialidad solamente nos lo da el INGS, ¿verdad? IGN, lo dije al revés. Siempre lo digo al revés, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos aprendiendo poco a poco. Muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Hoy sí lo sentí rapidísimo, pero esperemos que para el próximo programa tengamos un poquito más de tiempo, Tami. Esperemos que sí, Tati, pero es que no nos rinde. Muchísimas gracias, don Emiler, y también a don Cristian por venir a informarnos, a explicarnos de este sistema, sacarnos de dudas y, por supuesto, ubicarnos en para qué nos puede servir. Así que a probar por ahí, a darnos esos tips importantes. Por supuesto, lo esperamos el próximo viernes a partir de las 11:00 a.m. en un programa más de Proyección INVU. Que tenga un excelente fin de semana, que la pase muy bien.